Muy buenos días, respetables hermanos, hermanas, amigos y amigas en el Señor. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Es un placer, es muy grato para mí el continuar presentando la palabra de nuestro Dios, especialmente en este primer día de la semana, hoy 20 de septiembre del año 2020. El tiempo va avanzando y el año falta muy poco para que termine, unos 3 meses con 10 días. Gracias a Dios nos ha dado la vida y estamos haciendo su voluntad. Dios mediante podamos continuar haciéndolo y todos juntos, reunidos en espíritu y en verdad, alabemos el nombre de nuestro Señor. Recuerden que los últimos 2 días del Señor hemos estado estudiando acerca de la primer familia, sus hechos, o sea, hablando de Adán y Eva e hijos. Hoy voy a presentar en esta clase y la siguiente, voy a presentar en esta primera clase la 5ª parte y en la siguiente la 6ª parte, y con estos 2 estudios voy a dar por concluido este tema de la primer familia, aunque voy a seguir hablando acerca del libro de Génesis de aspectos muy importantes, pero tuve a bien que consideráramos estos hechos. En la última parte que vimos el domingo recién pasado, estuvimos estudiando sobre las 2 genealogías y ahora voy a continuar con la última parte de estas genealogías para después pasar a una aplicación del mensaje que hemos venido disertando en relación a este bello estudio, del cual aprendemos muchas cosas que nosotros los cristianos tenemos que poner muy en práctica. Voy a continuar con el versículo 24, haciendo un recordatorio de lo último que dije. Estábamos hablando de Lamet, y que Lamet habló en una forma poética, en una forma de canto, pero sí en una forma de burla, y decía que fue notable en cuanto a la condición de su antepasado Caín, que cometió homicidio y luego trató de encubrirlo, fingiendo ignorar el paradero de su hermano cuando nuestro Dios le confrontó. En contraste, decía que Lamec estaba orgulloso de lo que había hecho y quería anunciarlo a sus 2 mujeres para que ellas y presumiblemente las demás personas supieran lo feroz que era él. Esta conducta es bastante común, decía que esta conducta es bastante común en personas que están en eminencia. Bueno, continúo con el versículo 24 de Génesis capítulo 4. Después de referirse a su crimen, Lamet dijo: si 7 veces será vengado Caín, Lamet en verdad 70 veces 7 lo será. Una vez más, no está claro qué quiso decir aquí el escritor. Podría haber captado la idea consignando que si a alguien que mate a Caín es castigado 7 veces, entonces el que mata
será castigado hasta 70 veces 7. Bueno, si esto es correcto, Lamec estaba pronunciando una maldición sobre cualquier persona que lo llevara a la justicia por su crimen. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que podría que Lamec se vio a sí mismo y no a Dios, porque fíjense bien, la actitud de Lamec es verse a sí mismo y no a Dios, ¿como qué? Como el ejecutor de la venganza en cualquier persona que pudiera intentar quitarle la vida. Y en este caso, su actitud fue de arrogancia. Fue arrogante diciendo que su castigo sería mucho mayor que el que Dios impondría a quien matara a Caín. Por eso podemos nosotros ver que 70 veces 7 es una hipérbole, es decir, es una exageración, es decir, hasta el máximo grado. Este tipo de egocentrismo y espíritu vengativo es exactamente lo opuesto a lo que Cristo desea en su pueblo. Por ejemplo, vamos a usar a Mateo capítulo 18, versos 21 y 22. Ahí el Señor Jesucristo le dijo a Pedro que perdonara a aquel que peca contra él 70 veces 7. Noten lo que dice. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Si alguien trataba de castigarlo por haber matado al joven, sería destruido. Ustedes pueden ver que aquí se usa el número 7. El número 7 representa la integridad y perfección en la Biblia, hermanos. Así se usa este número 7. Y podría basarse en los 7 días del relato de la creación, incluyendo el descanso divino de Dios. Sin embargo, Lamec lo usó en el sentido de la maldad última. Así lo usó. Por eso yo les hago énfasis en el uso de la figura del lenguaje hiperbólica, que consiste en aumentar o quitar exageradamente la verdad de aquello de lo que se está hablando. Por ejemplo, se puede decir poniendo un ejemplo, que sus hipérboles desfiguran a los personajes. O sea, cuando se exagera mucho, se puede llegar a una situación de desfigurar la verdad. Es decir, que el lenguaje hiperbólico podría querer decir que Lamec se convertiría en una especie de máquina de matar, un precursor de los valientes violentos, que por ejemplo tenemos en Génesis, en el capítulo 6, vamos a leer de Génesis varios versículos, de Génesis 6, el versículo 4 y 5 y el versículo 11. Dice que había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, noten, los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Quizás por eso el registro de la genealogía de Caín se detiene en el número 7. Tal vez el autor quería hacer hincapié
en que dentro de 7 generaciones de este Adán, al descenso moral y espiritual, incluido el odio y el deseo de matar, había aumentado a un punto de plenitud. Y Lamec, hermanos, lo personificó. No era necesario referirse a los nombres de otras personas que causaron estragos en la tierra. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos? Que su pecado condujo a última instancia al juicio de Dios que dio en el gran diluvio, y que lo podemos documentar en los capítulos 6 hasta el 8 del libro de Génesis, donde sabemos de esta realidad que se dio de ese gran diluvio por la maldad que había avanzado en los habitantes de la tierra. Bueno, veamos ahora sobre Set y su familia. Recuerden, estamos viendo la primer familia. Set y su familia se nos habla en el capítulo 4 de Génesis, versos 25 y 26. Dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Aquí en este versículo 25, después de la breve lista de las 7 generaciones desde Adán hasta Lamec, el presente versículo ofrece una transición. Ofrece una transición entre los descendientes de Caín y el linaje de Set, que viene a continuación. Esta es la tercera vez que el autor dijo que un hombre, Adán 2 veces y Caín 1 vez, conoció a su mujer, la cual dio a luz un hijo. Eva le llamó a este hijo Set. En el texto hebreo se presenta un juego de palabras. Hay un juego de palabras entre el nombre Set, o sea, Chet en el hebreo, y la declaración de Eva, porque Dios, otra vez repito lo que ya hemos leído, dijo ella, me ha sustituido, o sea, Chat en el idioma hebreo, otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Estas palabras son diferentes de las dichas por Eva en el nacimiento de Caín, que lo vemos en el verso 1 de este capítulo 4, donde puso la atención en sí misma, porque ella dijo ahí, he adquirido, o sea, el yo personal, la primera persona, he adquirido. Entonces, con el nacimiento de Set, su atención se centró en el Señor Dios. Dios me ha, fíjense bien, me ha, o sea, habla de otra persona. Dios me ha, habla de la segunda persona, lo cual podría indicar en cierto modo el desarrollo de cierta madurez espiritual en Eva. O sea, un desarrollo ya espiritual, se podría decir, al parecer, vio el nacimiento de Set como la respuesta de Dios a la pérdida de su hijo Abel, a quien Caín había matado. Además se refirió a Set como otro hijo, o sea, Sera en el idioma hebreo, que quiere decir simiente, simiente prometida que un día heriría la cabeza de la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza,
y tú le herirás en el calcañar. Si bien no tenemos conocimiento de cómo interpretó esta vaga promesa, su declaración implica que anticipaba un linaje de descendientes justos como Abel, viniendo por medio de Set. Muchos de los descritos en el resto de Génesis parecen satisfacer esta expectativa. Bueno, pasemos al versículo 26. Este versículo es muy interesante, hermanos. Aquí dice: y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Pero miren, esta frase es muy interesante. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. O sea, por un largo periodo, no se dice cuánto tiempo es este largo periodo, pero que es largo, los hombres se habían olvidado de Dios, no proclamaban a Dios, no dependían de Dios. Y por eso es que aquí está diciendo: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. El anuncio del nacimiento de Enos, el hijo primogénito de Set, quiere decir que la esperanza de la simiente prometida continuó. Enos es otra palabra como Adán y puede querer decir hombre en general y sirve como el nombre de un individuo en lo específico. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Que por medio de la influencia de Enos, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Por medio de la influencia de Enos, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esta expresión se utiliza comúnmente en Génesis para resumir la actividad religiosa de los patriarcas, y hay una diversidad de declaraciones que se refiere a este aspecto para resumir esa actividad religiosa de los patriarcas. Entonces, se refiere a la adoración, por lo general, la oración y al sacrificio al Señor. El autor estaba evidentemente señalando el origen de la adoración regular a Dios, así como había rastreado los orígenes. Si ustedes recuerdan que vimos los orígenes del pastoreo, de la música, como también de la metalurgia. Vimos todo esto, con o sin influencias culturales, pero fueron situaciones que se dieron en una forma muy bien desarrollada. Con esto concluyo lo que fue esta influencia de la primer familia, sus hechos, como también refiriéndome a Adán y Eva como padres y lo que hicieron sus hijos y hasta dónde llegaron estas consecuencias que, como lo he mencionado hace unos pocos minutos, se llegó hasta ese diluvio desastroso que el Señor se vio no obligado, sino que lo tuvo que aplicar el diluvio debido a la maldad en que el ser humano se había entregado. Ahora voy a pasar a una aplicación de todo lo que he venido, por decirlo así, en estas 4 clases y media que he venido expresando. Si usted ha sido una de las personas que ha escuchado cada uno de estos estudios, usted se gozará de una manera pues que comprenderá
toda esta aplicación que ahora voy a emprender. ¿Cuál es esa aplicación? Yo le pido que retenga la declaración que ahorita voy a dar. La vida entregada al pecado separa. La vida entregada al pecado separa. Cuando una persona se entrega al pecado, se separa de Dios, se separa de todo. Pero no quiero seguir más adelante en cuanto a esa vida entregada al pecado separa, porque quiero que usted reciba toda la enseñanza en la segunda parte que les voy a presentar en el estudio que en unos 25 a 30 minutos a lo sumo vamos a estar presentando. Hermano, hermana, amigo, haga esfuerzo y sintonícenos para poder seguir escuchando este mensaje divino que nos ayuda a los cristianos a mantenernos firmes, a aquellos que todavía no han obedecido, a buscar, a pensar, a reflexionar un poco en lo que es el camino de nuestro Señor y las bendiciones que hay en Él. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Vamos a tener una oración para poder siempre que el Señor y el Espíritu Santo nos siga acompañando. Señor, te damos las gracias nuevamente, porque nuestro deseo, nuestro interés, nuestro anhelo por la enseñanza de tu palabra se mantiene. Ayúdanos, Señor, a siempre hacer lo mejor para ti y para la hermandad y para aquellos que andan buscando la verdad tuya y que la obedezcan. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro ruego. Lo hacemos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.